Seguimos adelante en esta edición central. Les comentamos que la justicia falló a favor del ex jefe de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Aseguran que se comprobó una serie de irregularidades desde 2019 y deberá indemnizarlo económicamente. La justicia falló a favor del ex secretario de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Matías Faral, quien demandó a la AUF por malos tratos y autoritarismo, luego de haber sido despedido en 2023. Faral estuvo encargado de la prensa de la selección desde el año 2007, cuando Oscar Washington Tabárez era el entrenador, pero cuando el técnico fue cesado, las tareas de Faral cambiaron al punto de que no viajó con la delegación al último mundial. El propio Tabárez fue uno de los testigos que marcó la diferencia que había en el entorno laboral en el Complejo Celeste y en la calle Guayabo. Cuando fue desvinculado de la AUF se le argumentó que estaba sobrecalificado. Previo a su salida y tras el alejamiento de Tabárez de la selección, fue derivado hacia la gerencia deportiva, realizando tareas administrativas y que nada tenían que ver con el área de prensa AUF. La sentencia de primera instancia le dio la razón a Faral y a su defensa, ya que se comprobó que ocurrieron situaciones de hostigamiento entre 2019 y 2023, según informó Montevideo Portal. Se le negaron recursos para desempeñar sus funciones e información para desarrollarlas. El monto que debe pagarle la AUF a Matías Faral es de 6 millones de pesos, unos $146.000. En la sentencia se marca que algunos jerarcas de la AUF cometieron innumerables faltas a la verdad y tergiversación de los hechos para disminuir su imagen personal o amenazar con despedir a funcionarios que estaban bajo su cargo si le seguían haciendo caso. Entre las personas nombradas está el actual director del Departamento de Marketing y Comunicación de la AUF, Marcos Méndez, con quien Faral había tenido una primera instancia laboral cuando Wilmar Valdés era presidente de la AUF. Por otra parte, Marcelo Rodríguez, integrante de la AUF, sostuvo que en las reuniones con Méndez, mencionaba cosas como: yo soy quien tengo la autoridad, vos sos mi subordinado, yo estoy acá porque me puso el presidente, si no te gusta ya sabés lo que tenés que hacer, según indica el texto. Como se vio, la modificación o disminución de las tareas es un tema manejado y confirmado por los testigos, indica la sentencia. En su defensa, la AUF sostuvo que el hecho de quitar la responsabilidad se debió a que Faral se negó a realizar cambios en materia de comunicación. Sin embargo, no quedó acreditada la alegada negación a los nuevos lineamientos propuestos, sino que del análisis de la mensajería aportada se vislumbra que el actor tenía una actividad de consulta ante las nuevas consignas, sostiene la sentencia. El ex neutral Fernando Sosa fue otro de los testigos y señaló que Faral le comentó en varias oportunidades sentirse perseguido. Además, remarcó que con el correr del tiempo le fueron modificando las tareas asignadas, quedando en una posición mucho más reducida, indica el texto de la sentencia. Toda esta situación se enmarca en un mes con varios frentes abiertos para la AUF. Según indicó el semanario Búsqueda, sigue vigente la denuncia de 13 clubes por mala distribución de fondos y, según indicó el diario El País, existe falta de información sobre los casi 16 millones de dólares pedidos a Conmebol por los adelantos de la Copa América, por lo cual ingresaron a la AUF tan solo 7 millones, descontando a eso los gastos y premios de jugadores. Momento de abrir la ventana del mundo. Así es, y hay polémica a nivel internacional por un avión que en algún momento pudo llegar a nuestro país, pero finalmente no. Tenía pensado llegar a nuestro país y el gobierno uruguayo le impidió el aterrizaje y tuvo que hacerlo en Argentina. Estamos hablando del avión venezolano iraní. Esto ocurrió en junio del año 2022 y en Argentina fueron imputados algunos de los tripulantes. ¿Por qué tiene ribetes ahora? Porque a raíz de la retención en Buenos Aires de ese avión, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina.
La decisión del gobierno de Nicolás Maduro fue a raíz del robo del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Argentina desde junio de 2022 en el gobierno de Alberto Fernández y fue enviado a Estados Unidos en febrero. Tras este suceso, la relación entre Venezuela y Argentina acentuó la tensión que ya venía acumulando desde la llegada de Milei al poder en diciembre del año pasado. La administración del presidente Nicolás Maduro acusó entonces a Argentina y Estados Unidos de confabulación y de violar las normas de la aviación internacional y los derechos comerciales, civiles y políticos de Emtrasur. Algo extraño, Nicolás, porque el presidente en ese momento, lo hablamos ahora fuera de micrófono, era Alberto Fernández, ¿no? O sea, la orden de detención es contra Milei, pero el gobierno argentino... Que toma la Alberto decisión. Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. O sea, Los que terminan tomando la decisión son Alberto Fernández y Cristina Fernández. Lo que quiero decir, de ¿qué Kirchner. tenía que ver Bullrich, Milei, Karina Milei? Que la verdad... Bueno, es Nada. una disputa entre ambos gobiernos que se tensa aún más. Cambiamos de información. El líder del movimiento terrorista Hezbollah se expresó tras lo que fue la detonación de los comunicadores de los Viper en las últimas horas que provocaron más de 30 muertos y más de 400 heridos. Dijo que su enemigo, Israel, cruzó todos los límites. Hezbollah, una milicia libanesa aliada de Irán, había responsabilizado a Israel por las detonaciones, pero Nasrallah no había fijado posición pública hasta ahora. Esto es puro terrorismo, lo llamaremos masacre del martes y masacre del miércoles. Son crímenes de guerra o al menos una declaración de guerra, afirmó el líder de Hezbollah en un discurso televisado este jueves. Dios es misericordioso y evitó más muertes y heridos. Varios Vipers estaban fuera de servicio o apagados. Algunos no estaban asignados y todavía estaban almacenados, sostuvo. Al menos 37 personas murieron y unas 2.600 resultaron heridas por la explosión de estos aparatos que fueron adquiridos y distribuidos por Hezbollah entre sus miembros para evitar comunicarse con celulares, considerados como más vulnerables a las acciones israelíes. En referencia a Israel, Nasrallah dijo que el enemigo excedió todos los límites, reglas y líneas rojas. Bueno, y vamos a establecer ahora contacto con Claudio Fantini, analista internacional y periodista de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, ¿qué significa ahora este nuevo paso en este conflicto entre Israel y Hezbollah tras la detonación de estos explosivos, estos aparatos localizadores? Bueno, yo creo que fundamentalmente este es un golpe que le recuerda a los enemigos de Israel los niveles de excelencia que puede lograr Israel en materia de aparatos de inteligencia y de tecnología militar, ¿no? El Mossad y el Shin Bet o Shabak, ¿no? O sea, el aparato de inteligencia exterior y el aparato de inteligencia interna de Israel tienen una larga lista de verdaderas proezas en el campo del espionaje o en el campo de operaciones, ya sean sabotajes, ya sean asesinatos selectivos, y también las organizaciones militares que pertenecen a las FDI, las organizaciones o los cuerpos de inteligencia de las fuerzas de defensa israelíes tienen un largo historial en operaciones de inteligencia de excelencia. Yo creo que es una tradición que se remonta a antes del nacimiento mismo de Israel, ¿no? Yo creo que las primeras señales o los primeros vestigios de la excelencia que hoy muestran el Mossad, el Shin Bet y las organizaciones de inteligencia de las fuerzas de defensa están en el Dam Yehudi Nakam, que significa la sangre judía va a ser vengada. En Yiddish significa eso, que creó Abba Kovner, que era un miliciano ruso ashkenazí, que en 1945 creó esto, el Nakam, que fue una organización clandestina que llevó a cabo operaciones de venganza contra jerarcas nazis que habían estado implicados en la Shoah o el Holocausto, el exterminio de 6 millones de judíos. Por eso yo creo que desde sus orígenes mismos, en el ejército de Israel y en sus aparatos de inteligencia, hay niveles de excelencia que son extraordinarios y siempre han sabido dar
golpes de una espectacularidad cinematográfica. Esto pareció un capítulo de Misión Imposible, ¿no? Porque, y este y otros golpes, hay muchos de carácter memorable, por ejemplo, el asesinato de Mohsen Farizadeh, que era un físico iraní que tenía un rol protagónico en el proyecto nuclear iraní. Bueno, a Farizadeh lo ametralló desde una camioneta puesta en la banquina. Él venía en su auto, rodeado de los autos de los guardaespaldas, y lo acribilló una ametralladora que fue gatillada desde casi 2000 kilómetros de distancia. Era una ametralladora robótica accionada por vía satelital. O sea, ese atentado fue realizado en el 2020 y fue un mensaje a la República Islámica de Irán de el nivel de la sofisticación y la tecnología que podían alcanzar las operaciones israelíes. También lo fue una gran demostración de inteligencia en el territorio enemigo, el asesinato de Ismail Haniyeh recientemente, cuando asumió el nuevo presidente de Irán. Haniyeh, que es era el jefe militar de Hamas y residía en Qatar, viajó a Teherán, y en la cama donde pernoctó esa noche, en un lugar asignado por el régimen de los ayatolás, y por supuesto que hiper mantenido en secreto e hiper custodiado, sin embargo, la larga mano del Mossad pudo llegar hasta ese lugar, ingresar y poner una bomba abajo de la cama que terminó con la vida de Ismail Haniyeh, ¿no? Son operaciones espectaculares y esta sin duda que lo fue. Solo Israel puede hacer una operación de esa sofisticación tecnológica y de esa calidad de inteligencia previa, ¿no? Cómo llegaron a intervenir los lotes con los Vipers primeros y los Handys después que adquirió Hezbollah, cuando Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, llegó a la conclusión de que los teléfonos celulares son peligrosos porque son más localizables que los Vipers y que los Handys. Por eso compró esos lotes. ¿Cómo logró el Mossad intervenir esos lotes y convertir esos Handys y Vipers en explosivos? Es una de las preguntas. La otra pregunta que mantiene estupefacta al mundo es cómo lograron detonarlos de manera remota y de manera simultánea. Ahí está mostrándole Israel a sus enemigos que está ingresando en una dimensión del conflicto bélico donde, bueno, la superioridad puede ser abrumadora. Un paso a la ciberguerra, quizás. Claro, un paso a la un paso a la ciberguerra, se podría decir. Pero, sí, Claudio... Y ya ha realizado, Leo, claro. Deli, ya ha realizado ciberataques en las centrales nucleares, claro, en años pasados. Ya realizó ciberataques que paralizaron la producción y que rompieron las programaciones de las centrifugadoras que producen el uranio enriquecido. O sea, ya ha actuado y ha mostrado, en el caso de Irán, la capacidad tecnológica que tiene para realizar ataques, y ahora lo ha vuelto a demostrar con este ataque al Hezbollah. Claudio, te agradecemos como siempre por este completísimo informe, este análisis, y bueno, nos encontramos en algunas horas nada más. Bueno, un abrazo grande, Deli, nos encontramos en cualquier momento. Que tengas un buen fin de semana. Bueno, así las cosas, ¿no? La ciberguerra, ¿no? Ahora una preocupación extra se suma al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.